Buen día. Hoy continuamos con la serie de videos sobre los sabios y los presocráticos que hemos decidido abordar en este canal. Haremos un salto en la lista de los sabios para iniciar con Anacarsis. Ello por un comentario que recibimos en el canal. Anacarsis es originario de la bárbara y complicada Escita, tierra de los denominados pueblos escitas. Esto es un factor que le llevaría a una curiosa o, si se quiere, trágica muerte. Es un extranjero, un bárbaro, o sea que no hablaba griego y que no dominaba el lenguaje de la polis. Pero ante todo era un hombre de espíritu curioso y aventurero, movido por el interés de entrar en contacto con la tradición y los pueblos helenos, a tal punto que habría de ser catalogado como uno de los sabios sin pertenecer a esta tierra. Según Diógenes Laercio, era hijo de Nuro y hermano de Caduidas, el rey de los escitas, pero su madre era griega, por ese motivo era bilingüe, aun cuando no dominase del todo bien el griego. De igual modo, nos dice refiriéndose a un testimonio de un tal Sosícrates que llegó a Atenas en la Olimpiada 47, en el arcontado de Éucrates, esto es entre el 591 y 588 a.C. Anacarsis era un viajero, un migrante fascinado con experimentar otras culturas y ciudades. En su camino, habría de conocerse y entablar amistad con Solón de Atenas, famoso sabio, político y legislador griego, de quien ya hemos hablado en este canal, quien fuera también miembro de los 7 sabios y de quien se cuenta tuvieron no solo una buena amistad, sino una constante referencia en fuentes que ya hemos tratado. Se cuenta que llegando este a casa de Solón a fin de conocerle y solicitarle ser huésped suyo, el famoso sabio le dijo: "Me niego", alegando que es mejor hacer amistades en la propia patria, a lo que Anacarsis le contesta: "Entonces, tú mismo, que estás en tu casa, préstame tu amistad y tu hospitalidad". Ante esta inteligente e ingeniosa respuesta, Solón no solo lo recibió como huésped, sino que, a la postre, le haría un gran amigo suyo. Plutarco incluso da testimonio de un grado de camaradería tal que Anacarsis se burlaba de las leyes propuestas de Solón, situación que Sapere, en su tesis doctoral, señala como un ejemplo de cierta ingenuidad propia del legislador ateniense. Recordemos que Anacarsis era originario de los pueblos escitas o escilas. Con la obra de Heródoto, en el libro cuarto, tenemos testimonios no solo de nuestros sabios, sino también de la población y la tierra de la que él era originario, así como la historia de Escilas, hijo de Arepiates, quien tendría una historia similar a la de Anacarsis. Heródoto llega a contar hasta 3 historias del origen de este pueblo. Sobre estos testimonios de origen recordemos siempre que había un toque mitológico y de una forma de hacer historia un poco primitiva. En este se dice, en el libro cuarto señala: "En aquella tierra, a la estación desierta nació un primer hombre, cuyo nombre era Targitao, y aseguran, aunque a mi juicio sus palabras no son dignas de crédito, si bien eso es lo que cualquier en caso dicen, que los padres del tal Targitao fueron Zeus y una hija del río Borístenes. Con semejante progenie contó pues Targitao, que a su vez tuvo 3 hijos, Lipoxais, Arpoxais y Colaxais". Luego dice con sospecha el famoso historiador griego que este pueblo señala que desde su surgimiento y primer rey Targitao habrían de pasar 1000 años hasta la campaña de Darío en su contra. Pero Heródoto también nos habla de los testimonios de los griegos habitantes en el Ponto, o sea, vecinos de los escitas. Sobre este origen del pueblo señalan: "Cuando Heracles arreaba las vacas de Geriones, llegó a esta tierra que en la actualidad ocupan los escitas y que a la sazón se encontraba desierta. Geriones, empero, residía lejos del Ponto, tenía su morada en una isla que los griegos denominan Eritia, que se encuentra cerca de Gadira, ciudad esta situada más allá de las columnas de Heracles, a orillas del Océ. Cuando Heracles, procedente de dicho lugar, llegó a la región que en la actualidad se denomina Escita, se envolvió en su piel de león, pues le sorprendió una fría tempestad, y se quedó profundamente dormido. Pues bien, en el interín de sus yeguas que estaban paciendo desenganchadas del carro, desaparecieron inesperadamente de un modo sobrenatural". Esto está en el libro cuarto, 8-9 de Heródoto. Luego el testimonio narrado nos cuenta la historia de la relación entre Heracles,
en este caso va a ser Hércules, solo que pues a veces se traduce como Heracles, otros como Hércules, con la mujer serpiente Ilea, y como ante un acertijo sobre su embarazo de 3 hijos, aquel le pedía que cuando se hicieran estos hombres tomaran sus costumbres y sus arcos. De los 3 hijos, llamados en su orden Agatirso, Gelono y Escita, solo el último, que era el menor, pudo cumplir con el deseo de su padre, y sería el único que no fuera expulsado de esta tierra, sino que la habitaría y de él descenderían todos los reyes escitas. Finalmente, la versión que defendía el historiador como la más convincente y que le resultaba más creíble era la siguiente. Los escitas, nómadas que habitaron en Asia, se vieron en dificultades en el curso de una guerra, por la acción de los masagetas. Así que cruzaron el río Arxades y se dirigieron hacia Cimeria, pues según cuentan, el territorio que en la actualidad ocupan los escitas pertenecía antaño a los cimerios. Ante la irrupción de los escitas, los cimerios estudiaron la situación, dado que la invasión corría a cargo de un poderoso ejército, y ocurrió que sus puntos de vista se vieron divididos. Ambos eran defendidos obstinadamente. Si bien el de los reyes era más heroico, resulta que la opinión del pueblo proponía fundamentalmente que era cosa de marcharse, y que no hacía falta arriesgarse contra unos enemigos superiores en número, mientras que la de los reyes consistía en hacer frente con decisión a unos invasores en defensa del país. Pues bien, ni el pueblo quiso seguir el parecer de los reyes, ni los reyes el del pueblo. Este último, en suma, decidió retirarse sin presentar batalla y entregar el país a los invasores, en tanto que los reyes resolvieron morir y ser enterrados en su patria, y no secundar al pueblo en su huida, teniendo en cuenta todos los bienes que habían gozado y todos los males que sin duda iban a sufrir si huían de su patria. Dado pues que tenían estas discrepancias de opinión, formaron 2 bandos y combatieron entre sí, cantando cada uno de ellos con número igual de partidarios. A todos los que murieron en su mutuo enfrentamiento, el pueblo de los cimerios los enterró a orillas del río Tiras. Su tumba todavía puede verse. Y solo después de haberlos enterrado emprendieron la evacuación del país, y entre tanto los escitas a su llegada tomaron posesión del mismo, que se encontraba desierto. Esto está en Heródoto, libro 4, 11-12. Sobre estos textos de Heródoto, Domansky señala que, mezclando sus propias observaciones y los datos por él recogido, el historiador griego trazó un cuadro abigarrado de la propia vida de los escitas. Así, se entreverán en su relación lo pasado y lo presente, lo esencial y lo insignificante, lo auténtico y lo fantástico. Esto porque es una narración bastante compuesta de muchos factores que a veces parecieran ser más o menos rigurosos. Quisiera que nos quedáramos con que Escita era una tierra de un clima hostil, llegando a tener fríos insoportables, como señala Heródoto en el libro 4, 28. Donde veían llanuras de abundantes pastos y ríos, propicia para un pueblo que dome caballos y que fuera nómada o seminómada en el mejor de los casos. Sobre esto dice Heródoto: los caballos, por su parte, soportan perfectamente el invierno escita. En cambio, los mulos y los asnos son absolutamente incapaces de soportarlo. Mientras que, en otros países, los caballos expuestos al frío se ven afectados de congelación y en cambio los asnos y los mulos resisten. Sobre la figura del caballo, y recomiendo acudir al texto de Jean-Pierre Bernaud, Los orígenes del pensamiento griego, en el primero o segundo capítulo denominado El cuadro histórico, hablan un poco de las implicaciones que el caballo llega a tener no solo en Grecia, sino pues para la cultura en general, sobre todo con fines bélicos. Decir que eran un pueblo bastante duro, con costumbres fuertes propias de guerreros. Pero retornemos y quedémonos en Anacarsis. Cuando él había pasado un tiempo ya en territorio ateniense, decide volver a su tierra, luego de haber adquirido y demostrado sabiduría. Heródoto nos ha dado testimonio de los problemas y de la hostilidad que los escitas tenían al volver a su patria, sobre todo luego de pretender introducir y adoptar costumbres de pueblos extranjeros, máxime si se trataba de pueblos griegos.
En su travesía de vuelta a casa, Anacarsis se encontraba en Cícico, donde se topó con un culto a Cibele, nombre de la gran diosa que personificaba el poder creador de la naturaleza y que constituía el culto más extendido en Asia Menor. A la diosa le prometió que si lograba llegar a salvo a su tierra le rendiría culto, cosa que cumpliría cuando logró llegar a la zona de Ilea, en territorio escita. El culto, nos narra Heródoto, consistía en una honra con un timbal en la mano y con imágenes sagradas colgadas en su cuerpo. Por oídas de un esclavo, el rey Saulio de Escita le quitó la vida de un flechazo a nuestro sabio. Se cuenta, tomando de referente a Times, un representante comercial de Aripites, que el rey sería su propio hermano, pese a que la tradición implicaba negar todo testimonio de cualquier escita que introdujera culto o costumbre extranjera. Esto lo sabemos porque él nos habla del sobrino de nuestro sabio, de Anacarsis, y la relación que tenía con quien habría de ser su verdugo. No obstante, para los escitas era costumbre borrar todo testimonio de este tipo de personas no deseadas. Al morir, nos cuenta Diógenes Laercio que en su lecho dijo: mientras la fama me ha traído sano y salvo de Grecia, la envidia me da muerte en mi patria. Vamos a hablar un poco sobre las fuentes y una introducción a su pensamiento. Ciertamente, el nombre de Anacarsis no hace parte de los nombres más comunes que están en los 7 sabios. Recordemos que de las diversas listas y noticias que tenemos de este grupo, siempre hemos tenido 4 nombres que se repiten. Estos son Tales de Mileto, Solón de Atenas, Vías de Priene y Pítaco de Mitilene. Es por testimonios del historiador Éforo que se introdujo a Anacarsis en esta lista. Ciertamente, su nombre ya está citado en Heródoto, Platón y Aristóteles, como veremos más adelante, pero él lo señala expresamente en esta lista. De la referencia de Heródoto ya hemos hablado, pero en el libro 10 de la República en 600 encontramos que Platón alude a nuestro sabio a propósito de esa discusión y crítica sobre la figura de Homero como un poeta y educador del pueblo y un benefactor de los ciudadanos, tal como lo serían los legisladores, como Solón, o los médicos, inclusive los sofistas. Sobre esto, la República dice: pero se cuentan de él obras de un sabio, tales como invenciones ingeniosas múltiples para las artes o para otro tipo de actividad, del mismo modo que se cuentan respecto de Tales de Mileto y Anacarsis el escita. Ahora bien, también tenemos testimonio de él por Luciano de Samosata, quien en Anacarsis o sobre la gimnasia nos presenta un diálogo entre Anacarsis y Solón, a propósito de las costumbres y prácticas de gimnasia de los griegos. Anacarsis confronta e interroga mientras que Solón le intenta explicar estas costumbres. En general, se presenta una serie de comentarios sobre cómo un pueblo que crea leyes contra la violencia idolatra y honra a los atletas por golpearse entre sí, o por qué se hacían de merecedores de premios tan simples. Señala una cita del diálogo. Anacarsis dice: no, Solón, los trofeos que has mencionado me parecen fenomenales, pero quienes los establecieron muy dignos de ser loados en base a tanta generosidad, y, para quienes compiten, muy de tener en cuenta que rivalicen por conseguir trofeos de esta índole, hasta el extremo de pasar tantas fatigas para obtener manzanas o apios y de correr el riesgo de quebrarse o estrangularse entre sí, como si no estuviera en la mano de quien le viniera en gana comprar sin molestia alguna buena cantidad de manzanas o tejerse una corona de apio o de pino sin tener que ponerse la cara perdida de barro, ni sin que le peguen sus rivales una patada en el estómago. Contesta Solón: amigo mío, nosotros no nos fijamos en la simplicidad de los trofeos, son símbolo de la victoria y distintivo de quienes son los vencedores. La fama que va aparejada a los que han vencido merece muchísimo la pena, y por alcanzarla quienes buscan fieramente la gloria, se deriva los esfuerzos, dan entonces buenos resultados, incluso al recibir patadas. Y si no se da gratis, antes bien quien aspira a ella tiene que hacerse frente a muchas situaciones difíciles en los comienzos hasta esperar el resultado positivo y favorable, que se deriva de tantos sacrificios.
Luego del diálogo, se pretende mostrar el interés de Anacarsis por las costumbres no solo físicas, sino sus implicaciones con los dioses, el matrimonio o las formas de conducir la ciudad. Ahora, en los testimonios de Plutarco encontramos que Anacarsis es un hombre reconocido por una prudencia y por los regímenes de vida y la purificación. En todo caso, su figura como sabio pasa por ese afán de conocer, sobre todo de maneras más seculares y desligadas de la tradición. También por su afán por la austeridad, la prudencia y la austera precisión. Sobre todo de aquí se sigue que tuviera un interés por Esparta y sus formas de ser. Esta franqueza de lenguaje, así como cierto ascetismo moral, lo llevó a ser en alguna medida precursor del cinismo y la parresía del filósofo cínico. Fue afamado como un sabio acreditado de ingenio, al punto de compararlo con Solón y Tales, como vimos en la cita de Platón. Platón y muchos otros refieren a cierta capacidad inventiva. Sin embargo, a estos testimonios les hace falta solidez, pues el torno de alfarero y el ancla doble a él atribuidos ya existían con anterioridad. Anacarsis nos ejemplifica en gran medida esa condición de extranjero. Era un caminante, era un bárbaro que viene como turista ansioso de helenizarse. Le caracteriza ese afán de ver, admirar y entender otros hábitos y contrastarlos con los propios. Quedémonos con lo extranjero y la marginalidad que esto representa. Él era un pensamiento que busca un lugar, que si bien no sufre ante el exilio y el movimiento, también es cierto que se vuelve un sabio que no pertenece ni aquí ni allá. No es un griego, pues su acento, su sintaxis y sus ropas lo delatan como extranjero, pero tampoco es un escita bien recibido, producto de su interés y apropiación de tradiciones y culturas de origen griego. Ahora, en el libro de Carlos García encontramos varias citas y referencias que nos han permitido encontrar las fuentes, muchas de ellas ya las hemos trabajado. Leamos algunas de estas como cierra esta clase. Diógenes Laercio decía: él decía que la viña producía 3 racimos, el primero del placer, el segundo de la embriaguez y el tercero de la amargura. Decía que se asombraba de que entre los griegos compitieran los expertos en los juegos y los premios los discernieran los no expertos. Preguntado cómo podría evitar ensuciarse y enviciarse con la bebida, él contestó, teniendo ante los ojos los gestos vergonzosos de los borrachos. Decía que se asombraba de cómo los griegos que hacían leyes contra los que obraban con violencia honraban a los atletas por pegarse entre sí. También decía, como uno del Ática le reprochó que era escita, él contestó, ¿acaso mi patria es un defecto para mí, pero tú lo eres para tu patria? Esto veo nos señala. Como alguno le echara en cara a Anacarsis ser escita, él decía, lo soy por estirpe, pero no por carácter. Nomolio nos señala, él mismo solía decir que no consideraba los hechos desde las palabras, sino desde los hechos. Pues no es por las palabras por lo que se llevan a cabo los hechos, sino que las palabras vienen tras los hechos. En la Ética Nicomaquea, en el libro 10, parte 6, en 1176b, 32 a 35, Aristóteles señala, en la traducción que vamos a citar es la de Gredos, ocuparse y trabajar por causa de la diversión parece necio y muy pueril. En cambio, divertirse para afanarse después parece, como dice Anacarsis, estar bien, porque la diversión es como un descanso, y como los hombres no pueden estar trabajando continuamente, necesitan descanso. Ateneo señala, bien sé que Anacarsis, el escita, en un banquete permaneció serio cuando introdujeron a un bofón y se echó a reír cuando trajeron a un mono, y dijo que éste era gracioso por naturaleza y el hombre por oficio. Esto veo señala. Preguntaba a Anacarsis el escita por qué motivo no tenía hijos, contestó, por amor a los niños. Al preguntarse uno a Anacarsis el escita qué enemigo tienen los humanos, dijo, ellos de sí mismos. Nomolio dijo, Anacarsis decía, cuando me elogian muchos, entonces pienso que no lo merezco. Él mismo, al preguntarse por qué los envidiosos andan siempre quejándose, contestó, porque no solo les hieren sus propios males, sino también les afligen los bienes ajenos. Nómica Basileia dijo, ese mismo
dijo que la envidia es una llaga a la realidad, pues la emulación de los buenos beneficia al emulador, sin dañar al emulado. Así que las leyes no prohibirían que cada uno viviera a su antojo de no ser porque uno daría a otro, ya que la envidia se revela como principio de la lucha civil. Asimismo, Anacarsis dijo que si no existiera entre los humanos la envidia, todos hubiéramos crecido con dignidad. Ateneo señala que la borrachera extravía también nuestras visiones. Claramente lo mostró Anacarsis, con lo que dijo, demostrando que los borrachos tienen opiniones engañosas. El caso es que un compañero de banquete, al mirar a su mujer en el banquete, le dijo: «Oh Anacarsis, te has casado con una mujer fea». Y él respondió: «Desde luego también me lo parece a mí. Así que sírveme, muchacho, una copa más ligera para que logre verla hermosa». Finalmente, la que más me gusta, señala Diógenes Laercio que Anacarsis comentaba que el ágora era terreno marcado para el engaño y el abuso recíproco, cosa que desdibuja un poco esa naturaleza, digámoslo, mitificada del ágora, en la cual era el triunfo de la razón de la palabra, y encontramos esas otras versiones que nos dicen el ágora era un espacio de la palabra, pero daba para el engaño, el juego, la astucia, los intereses y todo lo demás. Cerraremos esta clase diciendo: este sabio me gusta mucho por su relación con el concepto de extranjería. El sabio y el pensamiento figurado en esta persona representa ese pensamiento que se fuga de su tierra, que no encuentra de donde nació los soportes para culturizarse y cultivar la sabiduría. Pero en todo caso, él anhela y terminaría volviendo a su tierra. Espero, en todo caso, que este video haya sido de interés, así como el encorto que sacaremos correlativo a esta clase. Decidimos retomar haciendo un salto directo a Anacarsis por un comentario en el canal que nos había pedido hablar sobre él, y como hemos retomado la continuidad de videos en el canal, decidimos hacer caso a este comentario. Los invito a seguir viendo este y demás contenidos del canal. Las referencias están acá al final del video para que gusten consultarlas, todas están disponibles en internet. Muchas gracias.